8 de la mañana con 6 minutos, amigos, muy buenos días, bienvenidos a Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Les saluda Carlos Villarreal y tenemos, por supuesto, una serie de entrevistas muy interesantes y vinculadas básicamente con la situación de emergencia sanitaria. Ya el presidente anunció ayer la llegada para mañana del primer paquete de vacunas de Sinopharm, 300.000, para combatir la COVID-19. Estamos en comunicación en estos momentos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, para hacer además un balance de los resultados de la cuarentena, cómo se está respetando básicamente en las regiones donde hay un nivel extremo y donde se está acatando este aislamiento. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos, un gusto saludarte y a Jorge también, que sé que está ahí. Bueno, sí, a ver, ayer hicimos un balance sobre la situación del cumplimiento de la cuarentena en zonas de riesgo extremo, con relación a las medidas de aislamiento y confinamiento. Ha habido varios operativos en estos días y justamente la ministra de Defensa nos comentaba sobre el operativo que se hizo ayer en Lima Sur, en el cual se vio un alto grado de acatamiento. Eso fue en horas de la noche con relación al toque de queda. Y lo que hemos visto en los últimos días, que comentamos ayer, es digamos, haciendo el comparativo con la semana anterior, el descenso en la cifra de movilidad, tanto en la línea 1 del metro y las líneas del metropolitano y los alimentadores. Esto es una noticia positiva en la medida que cada vez que hay menos tránsito de personas hay menor posibilidad de contagios, y la idea es también evitar, por supuesto, todo tipo de aglomeraciones. Mientras tengamos todos un buen comportamiento, como siempre decimos, un comportamiento responsable, hay una responsabilidad que nos compete a nosotros como ejecutivo, pero una responsabilidad individual también. Bajo ese punto de vista, ministro, ¿usted cree que la respuesta de la población a las medidas establecidas de restricción por parte del gobierno, el aislamiento obligatorio, ha sido positiva? Hay, digamos, en el balance siempre creo que es positivo ver la parte de la mayoría de personas digamos, sí se están comportando y están buscando mantener las medidas de confinamiento. Digamos, en las distintas regiones del país hemos visto, yo he viajado a Ayacucho, el ministro Tenorio está ayer en Arequipa, el ministro como en Loreto, somos varios ministros que estamos viajando justamente también para ver de qué manera se están cumpliendo las decisiones a nivel nacional. Hay un factor que es importante mencionar. El éxito en el comportamiento de las personas también está no solamente en este comportamiento individual que siempre pedimos, sino también en el apoyo que tenemos desde el Ejecutivo y en la unión que se da entre los representantes de las instituciones que cumplen con velar el orden, que son las Fuerzas Armadas y Policiales, con los gobiernos regionales y sobre todo con los gobiernos locales, que están a cargo normalmente de la vigilancia y la supervisión Sí. Ministro, pero esta respuesta en las zonas donde hay aislamiento social obligatorio, este comportamiento de la población, el respeto a las medidas establecidas por el gobierno, ¿qué nos hace vislumbrar que la cuarentena se puede detener en la fecha prevista o alargar? Nosotros estamos en permanente evaluación. Como sabes, Carlos, estamos en sesión de consejo permanente, el Consejo de Ministros, y de hecho se está evaluando, pero nosotros lo más probable es que tomemos una decisión con relación al total de la cuarentena el próximo día miércoles en el Consejo de Ministros. Sin embargo, sí te puedo anunciar que, de hecho, el día de ayer tuvimos un Consejo de Ministros de manera virtual por la noche, y han habido dos regiones que han cambiado su calificación. Y lo que estamos tratando de hacer es haciéndolo también de manera más focalizada. Sí, en este momento te menciono. De hecho, Loreto estaba en situación de riesgo alto, está pasando a riesgo muy alto, y dentro de Loreto hay dos provincias que están pasando a riesgo extremo, que son Maynas y Ramón Castilla, que es justamente una zona que en los últimos días habían ustedes mismos también informado, porque es la zona fronteriza, la zona de la Triple Frontera, es una de las zonas que más nos preocupan por la posible llegada de esta variante brasileña. Y la otra que está cambiando a riesgo extremo es una provincia en el departamento de Puno, justamente la provincia del mismo nombre, de Puno. Entonces, lo que estamos haciendo es viendo de manera permanente cuál es la evolución de
la cadena de contagios y haciendo la revisión de todos los indicadores epidemiológicos para ver cómo está evolucionando los contagios y la cuarentena en estos días. Entonces, ministro, para ser concretos, el miércoles que viene en Consejo de Ministros se va a tomar la decisión si se prolonga o no la cuarentena en estas regiones con un nivel de riesgo extremo. Sí, es lo más probable. De hecho, de nuevo, estamos permanentemente, todos los días hay reuniones de un grupo de expertos que analizan estas cifras y como ves, de hecho el día de ayer hemos tomado esta decisión sobre 2 regiones y probablemente el miércoles sí ya decidamos sobre el total de la cuarentena. Pero de nuevo, esto depende mucho no solamente de lo que hagamos nosotros como ejecutivos, sino sobre todo, como siempre hacemos un llamado a la ciudadanía para que cumplan las medidas de comportamiento. Por nuestro lado, y hasta estamos el momento, todos los trabajos. Insisto, y hasta el momento, en el balance, ¿vamos bien o no? Yo creo que hay indicadores positivos. Los que estamos midiendo, por ejemplo, son indicadores más bien de tipo social, que es la menor movilidad que hay en las personas. Eso hay un trabajo que está haciendo un grupo de prospectiva del Ministerio de Salud, en la cual el otro día nos hicieron una presentación, se están analizando a través de herramientas tecnológicas cómo se está comportando la ciudadanía en los movimientos. Tenemos las cifras concretas de transporte que nos está dando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y si hacemos ese balance, en realidad estamos en una situación relativamente favorable de un comportamiento adecuado conforme a lo que se esperaba, es decir, se ha reducido la movilidad de las personas. Sin embargo, son varios otros factores los que se analizan y seguramente estaremos tomando decisiones con relación a ello. Ministro, hay un tema que es grave en estos momentos en el país y es la falta de oxígeno para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. ¿Qué está haciendo el gobierno para solucionar esto, por favor? Porque la verdad es dramático ver colas y mucha gente esperando por oxígeno, pero ni las plantas siquiera tienen, ni las distribuidoras tienen el oxígeno para dárselo al público. Sí, es una de las situaciones más complejas. Ayer lo comentamos en horas de la noche con el propio presidente y la premier. Ya han habido acercamientos, el propio presidente lo ha dicho, con algunas instituciones académicas nacionales. De hecho, nosotros ya hemos adquirido plantas a la Universidad Nacional de Ingeniería, son 47 en total, algunas ya han sido entregadas. La idea es, también como él lo dijo, estamos teniendo un acercamiento con las empresas privadas para ver de qué manera esta alta demanda de oxígeno puede ser cubierta a través de una... Sí, pero la solución tiene que ser ya, ministro, disculpe, porque no hay oxígeno para enfrentar la segunda ola. En concreto. Carlos, a ver, ayer mismo, como cuando hemos conversado con el presidente y la premier, hay un contacto ya con diversas empresas privadas para ver de qué manera podrían apoyarnos en este sentido. Y hay otra cosa que también sí es importante, y es que lo que se ha visto es que, si bien es cierto, hay mucha solidaridad por parte de empresas, lamentablemente ha habido en estos últimos días también algunos grupos que se están aprovechando de la situación para, utilizar de mala manera el oxígeno, retenerlo y en algunas ocasiones crear esta situación que lamentablemente está ocurriendo, que estamos viendo escasez de oxígeno, exactamente. Incluso en centros de establecimientos de salud, ya tanto de salud, el Ministerio de Salud, y de hecho también una norma que ha sido aprobada en Consejo de Ministros de Salud el día de ayer, tienen habilitación para ver de qué manera podemos, estamos abiertos a todas las posibilidades. Una, las que mencionó el presidente, con instituciones académicas, empresa privada, y también ver la posibilidad, es difícil, pero ver la posibilidad con organismos internacionales y ver también la posibilidad de importar el oxígeno. Eso es, pero también más allá del foco que tenemos en la parte positiva, que es la llegada de las vacunas, la preocupación principal del gobierno en este momento es justamente atacar este problema que nos concierne a todos. Ministro, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa y luego regresamos para conversar con usted sobre otros temas. El ministro de Cultura está con nosotros en Ampliación de Noticias. Pausa. 17 de la mañana seguimos en Ampliación de Noticias conversando con el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Ministro, otro tema fundamental, es importante sobre todo para la población más necesitada, es el apoyo a las ollas comunes.
¿Qué tipo de respaldo está brindando el gobierno? Porque hay responsables de estos comedores populares, ollas comunes, que señalan que no tienen ese apoyo que se requiere justamente para, a su vez, asistir a la población más vulnerable. Sí, de hecho, Carlos, el día de hoy estamos entregando apoyo alimentario en 4 puntos, en 4 distritos de Lima, en Comas, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Vamos a estar en algunos puntos la Premier, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de Defensa, el Ministro de Educación y yo mismo también haciendo esta entrega a los gobiernos locales, que son aquellos que tienen el contacto directo con los comedores populares y las ollas comunes. Hay aquí esta es una muy buena muestra de lo que decía. Las empresas privadas con mucha solidaridad han entregado también, nos han permitido aumentar la dotación de alimentos para entregar en este grupo en el que está coordinando el Ministerio de Defensa con el Instituto Nacional de Defensa Civil, con la coordinación de la PCM, por supuesto, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene las cifras de focalización en cuáles son exactamente los distritos que más necesitan aquí en la región de Lima Metropolitana, que es donde vamos a hacer la entrega de alimentos el día de hoy. Son más de 200 toneladas. El fin de semana pasado entregamos ya también en otros 4 puntos de la capital. Y la idea es, nosotros escuchamos esta mañana en RPP justamente el llamado de uno de las ollas comunes en San Juan de Lurigancho. Exacto. Este es uno de los distritos digamos, más golpeados efectivamente, y es donde más alimentos vamos a entregar. Son 72 toneladas que vamos a estar llevando a partir del día de hoy. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está haciendo un trabajo denodado para no solamente hacer esta identificación que nos permita ver en cuáles son los distritos donde hay un menor abastecimiento de alimentos, para tratar de, en coordinación nuevamente con lo que tenemos en el Estado por parte de Defensa Civil almacenado, pero sobre todo con el apoyo de soluciones empresariales contra la pobreza, que agrupa a un colectivo de empresas privadas que están haciendo las donaciones de alimentos y que nos están ayudando además en estas circunstancias tan difíciles para poder llegar a tiempo a esta población que efectivamente necesita el suministro de alimentos día a día. Son las ollas comunes y comedores populares, que además normalmente están dirigidas por mujeres, a quienes nosotros les agradecemos profundamente por el esfuerzo que ha dedicado, y que sabemos que en los últimos días, como venimos escuchando, han aumentado la capacidad que tienen para atender, y en ese sentido estamos tratando también nosotros mismos de aumentar la capacidad de respuesta. Ministro, una pregunta que tiene que ver mucho con la coyuntura política y la relación con el Poder Legislativo, porque se baraja la posibilidad de una censura a la mesa directiva del Congreso. Y todos sabemos que si se bajan a la mesa directiva, también se bajan al presidente. Entonces, ¿qué pasaría? Inclusive hasta censurar al gabinete. ¿Qué pasaría si esto se concreta en medio de la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria, que es muy, pero muy grave? Sí, yo creo que a mí no me gusta especular con este tipo de escenarios. Yo creo que lo que va a haber ahora es, estamos trabajando, se está viendo el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno en acciones concretas como esta, en obtener oxígeno, en obtener más alimentos, en tratar de hacer una gestión eficiente, sumando a todos, a la sociedad civil, a la empresa privada, a las iglesias que nos están apoyando mucho. Y creo que también, además, haciendo los esfuerzos para concretar la llegada de las vacunas. Creo que cualquier tipo de una discusión en ese sentido no cabe en este momento, en el cual lo único que para nosotros es responsable es trabajar en unidad. Pero ojo, ministro, perdón, que poner el hombro. No es una especulación, ¿eh? Hay bancadas que han mostrado esa disposición. Sí, de nuevo, yo creo que esas bancadas, ojalá que ellas mismas también recapaciten y reflexionen. Es un escenario en el cual creo que, el propio presidente creo que hizo una reflexión ayer. Estamos en esta situación, estamos tratando de recuperar en este gobierno de transición de emergencia la confianza para, con acciones concretas, justamente en razón de tratar de recuperar el tiempo perdido que el año pasado perdimos justamente por una crisis política. Creo que eso es algo que ya la ciudadanía está entendiendo, y creo que el Congreso mismo, la gran mayoría de congresistas también entienden. Creo que nadie está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad del país en un momento en el cual
estamos viendo que hay una esperanza que existe ya con la llegada de las vacunas para atender a nuestra primera línea de defensa, al personal de salud, y creo que cualquier tipo de otros intereses subalternos debe quedar descartado. Nosotros estamos confiados y trabajando intensamente día a día para lograrlo. Mañana llega este primer lote de vacunas, como anunció el presidente, y creo que eso nos va a dar espacio para trabajar juntos y para que todos veamos que si estamos unidos y si todos ponemos el hombro, vamos a salir adelante. Le agradezco mucho, ministro, por su participación en Ampliación de Noticias hoy. Muy amable. Muchas gracias, muy buen día. Buen día para todos. Hemos conversado con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, y ahora tomamos contacto con el doctor Eduardo Ticona Chávez, profesor e investigador principal de la Universidad Nacional.